Es de noche junto a un canal, en algún pueblo de México, y se escucha llorar a una mujer que nadie puede ver. Los niños que crecen cerca del agua aprenden pronto a no salir después de esa hora, no por miedo a un fantasma cualquiera, sino porque esa historia exacta, una mujer que llora en la oscuridad por sus hijos, ya se contaba en náhuatl casi 100 años antes de que existiera la palabra La Llorona. Esa historia más antigua no viene de un cuento de miedo cualquiera, viene de un libro escrito por un fraile y contado por decenas de ancianos nahuas que habían vivido la conquista. A mediados del siglo XVI, el fraile franciscano Bernardino de Sahagún reunió a ancianos nahuas en Tlatelolco para documentar, en su propia lengua, cómo recordaban el mundo antes de la llegada española. El resultado fue un manuscrito enorme, hoy conocido como el Códice Florentino, y en su libro 12, dedicado a la conquista, los informantes describen 10 presagios que anunciaron el fin de una era, entre ellos cometas, incendios inexplicables y una voz de mujer que se escuchaba de noche, llorando, diciendo que a sus hijos ya no los volvería a ver. Esa voz aparece como el sexto presagio, más de 60 años antes de que ningún cronista escribiera la palabra Llorona. Abre hoy cualquier edición de ese libro 12 y el presagio sigue exactamente ahí, en la misma página, con la misma voz que nadie nunca llegó a ver. Registrado en el Códice Florentino como uno de 10 presagios que, según los informantes nahuas, anunciaron la caída de Tenochtitlán. Esa voz sin nombre en el códice sí tenía nombre en la religión mexica y pertenecía a una de sus diosas más temidas. Se llamaba Cihuacóatl, mujer serpiente, una diosa ligada al parto, a la guerra y a la tierra, y una de las figuras más ambiguas de todo el panteón mexica, daba vida y anunciaba muerte en el mismo gesto. Las fuentes que reunió Sahagún la describen recorriendo los canales de noche, vestida de blanco, el cabello suelto, gritando por un hijo que nunca aparece. A su alrededor caminaban las Cihuateteo, mujeres que habían muerto dando a luz y que, según esa misma cosmovisión, se volvían espíritus temidos capaces de rondar los cruces de camino al anochecer. Cihuacóatl no era una villana ni una santa, era la clase de diosa que una cultura entera respetaba precisamente porque no encajaba en ninguna de las dos casillas. Figura dual, da vida y anuncia muerte, se le describe llorando de noche por un hijo perdido. Esa misma imagen, una mujer que llora en la noche por una pérdida que ella misma causó, también existía del otro lado del Atlántico. España no llegó a América sin sus propios fantasmas. La tradición oral ibérica cargaba siglos de mujeres espectrales que anunciaban desgracia, ecos que los folcloristas emparentan con la bansee irlandesa o la mujer de blanco de otras tradiciones europeas, y el cristianismo colonial sumó su propia capa, la figura de la pecadora arrepentida, condenada a vagar por lo que hizo. Cuando los frailes y colonos empezaron a contar sus propias versiones de la mujer que llora, la mezclaron, sin proponérselo, con lo que ya escuchaban de boca de sus vecinos indígenas. Para el siglo XVIII, casi 200 años después del presagio original, las crónicas coloniales ya usan un nombre nuevo para esa mujer, La Llorona. Todavía se escucha el eco de esa mezcla en el nombre mismo. Llorona es una palabra española, puesta sobre una historia que, en el fondo, ya era mexica. Esa mezcla nunca se cerró en una sola versión, y ahí está la parte que casi nadie cuenta bien. Pregúntale a 10 personas de 10 pueblos distintos y vas a escuchar 10 lloronas distintas. En algunas versiones es una mujer pobre que ahoga a sus hijos porque no puede alimentarlos. En otras, una esposa traicionada que se venga del marido matando lo que él más ama. En el sur de Texas, el folclorista John O. West documentó versiones donde ella advierte a los niños del peligro del agua, casi una vecina cuidadosa disfrazada de fantasma. Una versión muy repetida, y ampliamente debatida, la identifica con la Malinche,
la mujer indígena que sirvió de intérprete a Hernán Cortés. La historiadora que ha estudiado a fondo cómo se construyó ese mito es clara en un punto: no existe ningún registro histórico de que la Malinche real haya matado a un hijo o haya sido expulsada por su pueblo. Esa versión no es historia. Es una de las muchas lloronas que la tradición sigue inventando, y eso no la hace menos real como historia contada. El año en que, según los informantes nahuas de Sahagún, empezaron a contarse los presagios, 10 años antes de que un solo barco español tocara esa costa. 100 versiones más tarde, la historia no se quedó dormida en un libro, sigue trabajando, todas las noches, en casas de verdad. En pueblos y ciudades de todo el mundo hispanohablante, de Guatemala a Nuevo México, una abuela sigue contando esta misma historia junto a un río o una acequia, casi siempre en voz baja, casi siempre cuando ya oscureció. No es solo un cuento de miedo, los folcloristas documentan que muchas familias la usan, de forma explícita, para mantener a los niños lejos del agua después de cierta hora, un peligro real disfrazado de fantasma. Esta misma noche, en algún patio, un niño va a escuchar el mismo llanto que un informante náhuatl le describió a Sahagún hace casi 500 años, sin saber que está escuchando, en el fondo, la misma historia contada otra vez. En los últimos años esa misma figura empezó a cargar un significado que ningún presagio original le dio. La profesora Pérez, de la Universidad de Texas en Austin, pasó años reuniendo más de 200 versiones de La Llorona en libros, canciones, películas y arte para un estudio que rastrea cómo la figura pasó de advertencia doméstica a símbolo. Para muchas escritoras chicanas, La Llorona dejó de ser solo la mujer que castiga y se convirtió en la mujer que grita, en voz alta, contra lo que le hicieron, la pérdida, la traición, el silencio impuesto. Es la misma diosa mexica, la misma pecadora colonial, contada ahora por gente que decidió quedarse con su rabia en lugar de quedarse solo con su culpa. Hoy, en la biblioteca de esa misma universidad, el libro de Pérez sigue circulando, subrayado, devuelto tarde, la clase de atención que solo recibe una historia que todavía importa. Una diosa mexica que lloraba antes de que llegara un solo barco español, una pecadora que España trajo en su propio equipaje, y 100 versiones más que ninguna de las dos inventó sola, esa mezcla, y no un solo origen, es la verdadera Llorona. La Llorona no nació el día en que alguien por fin le puso ese nombre. Nació de Cihuacóatl llorando por sus hijos junto a los canales de Tenochtitlán, se mezcló con la pecadora arrepentida que trajeron los frailes españoles, y siguió creciendo con cada abuela que la volvió a contar a su manera, en Texas, en Guatemala, en un salón de clase universitario. Ninguna versión canceló a las otras, todas siguen vivas al mismo tiempo, dentro de la misma leyenda. ¿Qué versión de La Llorona escuchaste tú de niño, y quién te la contó?